es transparencia tributaria. Voy a ver el currículo de los expositores para luego darles el uso de la voz. Les recuerdo que tenemos 20 minutos para la exposición de cada uno. Bueno, únicamente les recuerdo que vamos a tener 20 minutos cada uno para medir sus tiempos, si no vamos a empezar a pasar las tarjetas rojas. Bueno, ahora sí, con el visto bueno de los técnicos. John Neil Ackerman Rose es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y presidente adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Es maestro y doctor en Sociología Política por la Universidad de California, Santa Cruz, experto en las temáticas de políticas públicas, transparencia, derecho electoral, combate a la corrupción, rendición de cuentas, participación ciudadana y organismos autónomos. Es colaborador de publicaciones nacionales e internacionales de gran prestigio, como The New York Times, Los Angeles Times, Chicago Tribune, San Francisco Chronicle, Houston Chronicle, San Diego Union Tribune, el periódico Reforma, El Universal, La Jornada y la revista Proceso. Algunas de sus publicaciones más recientes son Organismos Autónomos y Democracia, El Caso Mexicano, publicado bajo el sello de la UNAM y Siglo XXI, Editores, 2007, Más allá del acceso a la información, Transparencia, rendición de cuentas y Estado de Derecho, UNAM IFAI, 2007, Estructura institucional para la rendición de cuentas, Lecciones internacionales y reformas futuras, Auditoría Superior de la Federación, 2006, y Leyes de acceso a la información pública en el mundo, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 2005. También ha publicado los resultados de sus investigaciones en World Development Analysis Law Review, Gestión y Política Pública, Banco Mundial, Perfiles Latinoamericanos y la revista Quorum, así como varios volúmenes compilados. Es consultor senior del Banco Mundial y fue coordinador técnico de la Mesa Séptima, Transparencia, Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Convención Nacional Hacendaria. También ha sido consultor del USAID, OCDE y PNUD, entre varias instituciones en las que cabe destacar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados, el Gobierno del Distrito Federal, y también ha recibido financiamiento para sus investigaciones de la Fundación Fulbright García Robles, de National Science Foundation y la Fundación MacArthur, así como la Fundación Ford y el Instituto para México y Estados Unidos de la Universidad de California, Nexus. Damos inicio a la conferencia del distinguido investigador, John Ackerman. Muchas gracias. Seguro que ustedes te vayan primero cuando entremos aquí dos distinguidas damas también. Pero como, ¿sí? Ok, de acuerdo. Nos acercamos al tema de la transparencia tributaria desde un enfoque más amplio del derecho a la información en general. Ahora tenemos en el mundo alrededor de 70 leyes de transparencia, de acceso a información pública en el mundo. Es un fenómeno que se ha esparcido por la planeta desde hace unos 20 y 25 años. Apenas en los 80, hace 20 años, teníamos nada más unos 12 países con leyes de acceso a información, y ahora tenemos casi 70, depende cómo lo cuentas, aproximadamente 70 países. Es raro esta ola de innovación institucional, porque es un poco una ola que ha llegado
después de su tiempo. Porque justamente en el momento en que estamos teniendo acceso, por fin, a los documentos y a la información en manos del Estado, simultáneamente el Estado se ocupa de mucho menos. Estas leyes de acceso a información pública, de hecho, tendrían que haber sido o son más bien creaciones, productos de la lucha por los derechos humanos en contra del Estado autoritario, leviatán de los siglos XIX o principios de los XX, si quieres. Tener acceso a los documentos de información que maneja el Estado era una lucha ciudadana muy importante. Y ahora por fin estamos teniendo acceso, pero simultáneamente el poder, ¿no?, que maneja el Estado cada día se desdibuja. No es que se vuelve menos, pero por lo menos se vuelve de una forma diferente. Se emergen simultáneamente pues otros poderes, ¿no?, dentro del mismo sector privado o en espacios mixtos. Se han surgido, por ejemplo, a nivel internacional, muchos fenómenos de instituciones mixtas entre Estado y mercado, los famosos quangos, como en el contexto de Inglaterra. O en los Estados Unidos, por ejemplo, en la última moda de reforma del Estado es crear cárceles privados. Estos cárceles privados obviamente no cuentan con su propio sistema de justicia privado, son contratistas del gobierno que cumplen con una función específica de reclusión y de rehabilitación supuestamente de los reclusos enviados ahí por el sistema judicial de los Estados Unidos, pero lo maneja una empresa privada. Y evidentemente en estas situaciones, por ejemplo, no tenemos acceso por medio de la ley de información, acceso a información de los Estados Unidos a las condiciones de los reclusos. Tenemos acceso quizás al contrato que se firma entre el gobierno y esta empresa que provee servicios de cárcel, como provee servicios de limpieza a una oficina de la misma forma. Ridiculizo evidentemente un poco para criticar el contexto, pero no tenemos acceso directo a lo que está ocurriendo en el sector privado. Ahora en México, en los Estados Unidos también, en México hay más policías privadas que policías públicos, ¿no? Realmente los mismos servicios públicos se están empezando a manejar por actores privados. Eso, evidentemente, del hecho, más allá de los servicios públicos más explícitamente como la seguridad pública, la reclusión, también se han creado nuevos poderes fácticos que se han llegado a llamarse. Ya no es el Estado lo único que nos domina, que nos controla, pero también las grandes empresas de medios de comunicación, las grandes empresas que controlan el mercado en México. Desde esto surge que para proteger y defender este derecho básico de acceso a información, este derecho básico a conocer, este derecho básico a poder conocer en las entrañas a las entidades que nos controlan y nos regulan, ¿no?, surge la necesidad de expandir el derecho de acceso a información más allá del acceso únicamente a los datos que están en poder del gobierno. Tenemos ejemplos internacionales importantes. La Constitución, por ejemplo, de Sudáfrica, en su artículo 32, dice explícitamente que los ciudadanos tienen derecho a acceder a cualquier documento o información en manos públicos o privados, siempre y cuando sea necesario para defender algún derecho fundamental. No tienen acceso a toda información cualquiera, secretos comerciales existen, etcétera. Pero si necesitas información de una empresa para defender algún derecho básico, derecho humano fundamental, primordial, sí tienes derecho a tener acceso a información. No se limita la esfera, el objeto, los sujetos obligados. Más bien lo que se regula es el derecho a la información desde un inicio. Esto no es únicamente una agenda de derechos humanos o ciudadanos, suena así muy social civil este discurso de que tenemos que tener acceso a la información nada más allá del Estado, pero también de las empresas, etcétera. Puede ser que eso es una forma de acercarse, pero también podemos acercarnos desde el enfoque de la competitividad y la regulación, ¿no? Un mercado, todos sabemos, un mercado con competencia perfecta, con información perfecta, es la que mejor
funciona. Un mercado opaco, controlado por algunas cuantas empresas que no rinden cuentas, ni siquiera a sus propios accionistas, deja de lado al gobierno, a los ciudadanos en general, es un mercado que no funciona de manera eficiente, que no distribuye y no produce de manera eficiente y eficaz. Y por eso sí hace y se presta a fenómenos de captura del Estado, en que los reguladores que tendrían que regular, en este caso el SAT, la Comisión Nacional de Valores y Valores, ¿no?, se sujetan a presiones de grandes empresarios o grandes empresas, o igual las presiones, hay colusión abierta. Y en estas situaciones también la transparencia nos ayuda a todos a darle aire y diversidad y pluralidad realmente al mercado. Escuché al final de la mesa anterior que estaban hablando sobre la auditoría que realizó la Auditoría Superior de Federación al 2005. No sé si ya lo han abordado demasiado en estas mesas, los resultados de esa auditoría que hizo enlaces a Hacienda en 2005 y al SAT en particular. ¿Sí o no? Bueno, ok. Pues aquí traigo algunas tablas que llaman la atención. ¿Quién está manejando la computadora o está aquí arriba? ¿Y no me metes la mano? A ver. Es fascinante, no sé, igual nada más para nosotros que somos obsesionados con el derecho administrativo, pero realmente es muy divertido leer estas auditorías de la Auditoría de Federación, sobre todo cuando vemos cosas como esto. ¿Qué se ve? Igual apagar la luz acá atrás. La SF acaba de entregar al final de marzo su revisión de la cuenta pública 2005. Y una de las revisiones que ellos realizan es sobre los procedimientos del sistema. ¿Sí se puede leer bien desde atrás? ¿No? Apaga la luz aquí arriba. O enfocar ahí el lente o alguna cosa así. ¿No tenemos algún apoyo técnico por ahí? O hacerlo zoom aquí. Es que no es PowerPoint, es un PDF. Es lo que pasa. No, es igual, no se apaga la luz, no se puede aquí atrás. Sí se ve más o menos. Bueno, avanzamos. Este es el historial de las devoluciones por tipo de impuesto de 2000 a 2005. Vemos aquí una verdadera explosión en la devolución por conceptos de IVA y ISR. Mientras en el 2000 la devolución de IVA era 62.874 millones de pesos, para el 2005 llegó a ser casi el doble, 117.614 millones de pesos. En el ISR es igual, aunque más grande incluso el aumento, casi se aumenta 300%, de 8.417 sube a 24.210. Aquí la auditoría hace una revisión, ¿no? A ver, les comparto algunos de los datos duros primero antes de hacer el análisis. ¿Qué otra tabla? Siguiendo la hipótesis de que una devolución de impuesto debería fortalecer la inversión en el capital fijo, la inversión en general en la economía, aquí el auditor hace un seguimiento de que
de si esta devolución realmente está correlacionada, podría haber causado un aumento en la inversión privada. Y aquí encuentran que no tanto, realmente las devoluciones son mayores a las inversiones, y las variaciones incluso en la inversión no corresponden a las variaciones en las devoluciones, ¿no? Vemos que por lo general la cantidad de devolución en impuesto, ¿no?, es mayor a la misma inversión privada por año. 2005, 149 millones comparado con 100 millones. Y aun cuando tenemos varios años de devoluciones muy fuertes, la inversión sube pero regresa a bajar, vuelve a bajar. No hay una correlación clara entre las devoluciones de inversión, y hasta más preocupante, pareciera que las empresas están ganando a partir de las devoluciones de Hacienda. Y aquí tenemos los datos quizás más escandalizantes. Aquí tenemos que solamente 10 contribuyentes obtuvieron 21.4% de las devoluciones. Esta es la parte de una muestra que hizo la CFE, no es la totalidad, pero este es un ejemplo básico de por dónde están yendo las devoluciones. No está yendo al pequeño contribuyente. 10 empresas concentran 21.4% de todas las devoluciones de impuestos que da Hacienda. Todos estos son indicadores, nos crea una sospecha muy fundada que hay o captura o colusión, o por lo menos falta de responsabilidad o desorden dentro del SAT. Y dentro de este contexto de expandir nuestros derechos a la información y con el fin de mejorar las condiciones de competencia en el mercado de la regulación, ¿no?, resulta evidente que la transparencia básica para que nosotros los ciudadanos pudiéramos conocer mucho más información sobre las facturas y sobre la forma en que pagan sus impuestos las empresas sería fundamental. El SAT mismo solamente puede hacer X cantidad de cosas, ¿no? Pero si nosotros los ciudadanos pudiéramos, en una idea de contraloría social de estas mismas grandes empresas, tener acceso a algunos datos básicos sobre no estamos hablando de secretos comerciales necesariamente, pero sobre patrones de tributación, o incluso si podemos tener acceso nosotros a los informes generales que la misma Hacienda elabora a partir, estos informes es el mismo que hizo el auditor, es el que podemos ver, pero el mismo SAT está haciendo este tipo de informes y reportes todos los días. Y aquí se esconde el SAT y la Hacienda en general en una cláusula de la ley de transparencia. Uno pregunta, tenemos ley de transparencia, no podemos tener acceso a información. Pero los artículos 13 y 14, que tienen las reservas y las confidenciales de la ley, indican claramente, y esto es de hecho una cosa excepcional de la ley mexicana, permite que se reserve cualquier información que pudiera tener algún impacto sobre la estabilidad económica del país, cualquiera. Entonces Hacienda sistemáticamente es por mucho la parte del Estado que más se resiste a la ley de transparencia, argumenta en base a este artículo 13, aparte del secreto fiscal, pero ni siquiera tenemos que violar el secreto fiscal aquí o tener una excepción del secreto fiscal para tener información a números agregados, acceso a información a números agregados, pero aún ahí se esconden en esta supuesta necesidad de defender la estabilidad financiera del país. Hay otro caso que nos llama la atención, que también justifica y demanda esta exigencia y necesidad de tener acceso a los datos fiscales, o por lo menos a datos agregados fiscales de las empresas, que es algo que surgió en las elecciones del año pasado. Ustedes saben que ahora en mayo el IFE acaba de anunciar que unos 280,000 spots salieron al aire, pero que ellos no saben quiénes los pagaron.
¿no? Y esto es porque ni los partidos ni los medios de comunicación les han informado quién pagó estos spots. Aquí evidentemente tendríamos que tener una excepción al mismo derecho al sector fiscal, porque el DIFE puede tener acceso a datos bancarios. El secreto bancario ya no limita la capacidad de fiscalización del IFE, pero el secreto fiscal sigue vigente. Entonces el IFE evidentemente debería tener acceso a esta información fiscal. Pero también les diría que los ciudadanos deberíamos tener una forma de controlar desde fuera, porque no son nada más esos spots, 280,000 spots sin dueño, pero también ustedes se acordarán que en junio, justo antes de las elecciones, algunas empresas contrataron espacios en los medios de comunicación, Consejo Coordinador Empresarial, etcétera, ¿no? Independientemente de lo que opinemos de si debería poder participar el sector privado en las elecciones o no, eso lo dejamos de lado por un momento. Lo que sí es claro es que estos spots no los reportó los partidos políticos como parte de su gasto. Pero yo me pregunto, ¿el Consejo Coordinador Empresarial reportó, o las empresas que formaban parte de ello, no sabemos quién pagó directamente esos spots, reportaron este gasto para propaganda como parte de su gasto de sus empresas? Lo reportaron como una donación a un partido político, lo reportaron como una donación a un ONG de beneficencia pública. Algunos firmaron Colectivo por la Juventud AC, ¿no? ¿Cómo reportaron este gasto al fisco, ¿no? Yo supondría que tendrían que verlo reportado como gastos de operación, como de propaganda, ¿no? Ellos están promoviendo, porque al final de estos spots aparece Consejo Coordinador Empresarial o otros nombres, ¿no? Pero esto podría implicar un fraude fiscal, evidentemente, porque si estos gastos no fueron parte de realmente la operación de sus empresas de manera cotidiana, sino tuvieron otro fin que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación ya señaló, que legalmente si tuvieron un fin político partidista, ahí tenemos de repente un desdibujamiento de la intención y la naturaleza de estos spots. Ambos son dos casos, lo del electoral y lo del auditor, que para nosotros justifica llevar la transparencia más allá del Estado para poder tener acceso a datos básicos. Ya me quedan 2 minutos, pero sí me gustaría aprovecharlo para hacer algunas reflexiones muy prácticas en cuanto a la legislación, ¿no? Primero, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública, este artículo 13, sí tendría que ser revisada en cuanto a esta excepción de cualquier información que tenga algún impacto sobre la estabilidad económica del país. Estamos de acuerdo con defender la estabilidad económica, pero no con crear una laguna, un vacío en la ley donde se pueda aventar cualquier información solicitada. Segunda, la misma reforma al artículo 6 constitucional que ahora ya se publicó el 20 de julio, sí incluye, ¿no?, tener información relativa. En la Constitución, artículo 6, dice que los sujetos obligados tendrán que hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. Entonces, por ejemplo, este asunto, las devoluciones, tendría que entrar ahí. Los legisladores no van a querer que entre ahí, pero hay que empujar para que la nueva ley de transparencia que surge a partir de esta reforma constitucional sí lo incluya. Incluso donde queda fuera aquí la situación de las exenciones fiscales, que no son dinero entregado directamente a particulares, pero aquí también deberíamos tener acceso. Y luego hay una serie de reformas que habría que pensar realmente, tanto la Ley General de Sociedades Mercantiles como la Ley del Mercado de Valores, que obligue realmente y regule mucho mejor el funcionamiento de los administradores de las empresas y sobre todo las empresas grandes que cotizan en bolsa, ¿no? Y aquí hay algo que yo les dejaría con esta reflexión. Una empresa que cotiza en bolsa tiene que, por la ley del mercado de valores, presentar trimestralmente su estado financiero. En estos estados financieros le conviene a la empresa representar grandes utilidades, grandes ganancias, para atraer inversionistas. Por otro lado, anualmente o mensualmente tienen que entregar reportes al SAT, en que la empresa le conviene reportar la menor cantidad de utilidades posibles para tener estos impuestos, por ejemplo, de 84 pesos, como por ejemplo lo que pagó Walmart el año pasado. Entonces,
hay un doble incentivo perverso que los contadores, bueno, igual hay alguien aquí que tenga alguna experiencia en la materia, que los contadores que trabajan en estas grandes empresas ya han aprendido cómo manejar. Y lo invito a Gaby, vamos a hacerlo, vamos a empezar a hacer este cruce, porque los estados financieros que presentan a bolsa no tienen validez fiscal y los informes que presentan al SAT tampoco tienen validez bursátil, pero estos informes, si los empezamos a cruzar, yo sospecho que vamos a empezar a ver muchas cosas muy interesantes que demuestran en los datos públicos cómo las grandes empresas sí están evadiendo los impuestos y cómo se justificaría que nosotros los ciudadanos pudiéramos tener mucho mayor acceso y facilitar el trabajo del SAT en controlar y regular estos poderes fácticos para el bien del mercado, para el bien de la democracia y para el bien del desarrollo económico. Muchas gracias. Agradecemos por cumplir excelentemente en el tiempo de la mesa. Vamos en el periodo de las preguntas y respuestas. Puede ampliar el doctor Ackerman sus puntos de vista. Ahora daré lectura del currículum de la doctora Isa Luna Pla. Es investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctora en Derecho de la Información en la Universidad de Occidente, Sinaloa. Luna Pla tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad de London School of Economics and Political Science del Reino Unido y ha sido investigadora en el Program of Comparative Media Law and Policy en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Entre sus libros publicados se encuentran El Derecho al Acceso a la Información Pública, México, por la Universidad Iberoamericana, con la Fundación Konrad Adenauer, 2002, y Agenda Setting de los Medios de Comunicación, México, Universidad Iberoamericana, Universidad de Occidente, de 2003. Dirige el Centro Internacional de Estudios de Transparencia y Acceso a la Información Extensible CETA y ha escrito numerosos artículos en revistas especializadas y periódicos prestigiados. Por favor. Muchas gracias a la doctora Gabriela Reyes por invitarme a este evento. Es muy pertinente la discusión sobre la transparencia tributaria en el marco de la reforma. Y bueno, pues yo también abordaré el tema del acceso a la información y de la ley que ya ha comentado John, que en efecto, desde el punto de vista de los derechos humanos, pues es una ley que buscó garantizar al máximo y facilitarle al usuario o ciudadano al máximo el acceso a la información. Pero olvidó muchas otras cosas, como por ejemplo la información o el interés fiscal de las personas y cómo se podría garantizar esto en una norma sobre transparencia y acceso a la información. En general, lo que hace esta ley de transparencia y acceso a la información es, bueno, como les decía, que obligar a las autoridades a que informen de mayor medida, a través de los mayores medios posibles, la información básica de las obligaciones que ellos tienen y sus gestiones. También obliga a que reciban y tramiten solicitudes de acceso a la información del público en general, provenientes de cualquier persona, sin necesidad de acreditar interés jurídico ni tampoco ciudadanía. También esta ley hace que se dé el principio de la máxima publicidad en cuanto a la información contenida en manos del gobierno, pero también propone y obliga a las entidades de gobierno obligadas bajo esta ley a que justifiquen y den explicaciones cuando la información se puede considerar como reservada. Es decir, no es una ley que parte de un supuesto absoluto donde toda la información es pública, sino que aquella información que es reservada bajo ciertas justificaciones sea realmente justificada, explicada racional y lógicamente. En fin, también hace esta ley que se organicen mejor los archivos del Estado y que se protejan los datos personales de los ciudadanos que están en manos del Estado y también, bueno, que se observen las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública en tanto a los sujetos obligados bajo la Administración Pública Federal y que se dé cumplimiento a estas resoluciones. En general, esto es lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y me gustaría vincularla
o aplicarla en la lupa sobre la transparencia tributaria que ahora nos trae a colación la doctora Gabriela Ríos, quien vale la pena decir que ha construido dentro del debate académico mexicano un puente entre estas dos disciplinas, transparencia, acceso a la información y derecho tributario, cuando más se necesitaba aparentemente y cuando nadie lo ha estado haciendo. De manera que bueno, hay que reconocerle a la doctora que nos meta a todos en ese tema también. Pero falta muchísimo por estudiar en esta materia y permítanme solamente presentar aquí un ejercicio y exploración sobre qué tanto acceso tenemos a la información tributaria en México hoy en día y qué tanta información se nos niega. Este trabajo sobre todo pues es solamente un ejercicio de análisis, no presenta análisis legislativo ni tampoco sobre los argumentos de manera profunda, solamente para ver cuál es el estado de la cuestión. Quienes son más expertos en esta materia fiscal son mis colegas Irma y John, quienes han ya en varios foros expuesto sus puntos de vista y ellos son los indicados para esos análisis. Por lo pronto, bueno, yo parto también y comparto la idea de la doctora Ríos, que el acceso a la información es un principio de la justicia tributaria. Pero es parte de una cultura tributaria enfocada hacia el renacimiento humanista del derecho tributario, donde realmente los fines de la legislación tienen por objeto disminuir el fraude fiscal, la corrupción, promover la transparencia y la recaudación y la rendición de cuentas en el gasto y también en los egresos y los ingresos de los recursos públicos, a través del cumplimiento voluntario del contribuyente. En este marco conceptual, el administrado deja de ser un sujeto pasivo para convertirse en un sujeto activo de las situaciones jurídicas de la administración pública. Esto es, como un sujeto activo, el administrado posee un interés fiscal y que significa también proteger la realización de los fines del Estado y observarlo, un poco las auditorías sociales que mencionaba yo en un momento anterior. Este interés no solamente le concierne al Estado, no es un interés exclusivo del Estado, sino hoy en día es un interés del contribuyente para verificar que el Estado cumpla con sus funciones. Y por eso la sociedad civil tiene un papel activo frente al Estado para demandarle el cabal cumplimiento de sus funciones y actuaciones frente al contribuyente. El Estado se convierte en este concepto en un sujeto deudor de la obligación tributaria, porque le debe una prestación al contribuyente por el pago de sus impuestos, de manera que el contribuyente tiene todo el derecho de exigir una rendición de cuentas sobre la gestión de sus pagos. Sin embargo, para exigir esta rendición de cuentas se necesita dotar a los administrados, al contribuyente, pues, de las herramientas necesarias jurídicas para poderlo demandar. Y ahí es donde el acceso a la información puede ser un medio efectivo, considerado como un principio de justicia tributaria. Y bueno, hasta aquí, siguiendo y citando el planteamiento de la doctora Ríos, me parece que los dos temas se puentean en un lenguaje coloquial. El acceso a la información, entonces, se podría explicar, como principio tributario, se podría explicar en una fórmula en donde, si ustedes pueden imaginar, de un lado teniendo el interés fiscal del contribuyente fortalecido con el acceso a la información, da como resultado una exigencia real de la rendición de cuentas y además del cumplimiento de las funciones tributarias por parte de la autoridad correspondiente. Sin embargo, pues esta idea suena muy interesante, pero no es, como muchos otros principios de la justicia tributaria, y lo han expuesto en otras mesas el día de hoy, pues no se refleja en el sistema actual mexicano. De hecho, el propósito de esta ponencia pues es hacer conciencia de esa necesidad en la que la autoridad fiscal pues brinda el máximo acceso, y en caso de que se considere información reservada, para realmente hacer que los ciudadanos tengan ese mecanismo como contribuyentes para exigir las cuentas, pues explica a los ciudadanos por qué no podemos conocer a detalle el sistema tributario mexicano.
¿Por qué no podemos saber quiénes pagan sus impuestos y quiénes no? ¿Cuáles son las declaraciones de las personas morales, por ejemplo, las empresas en los regímenes de grandes contribuyentes? ¿Por qué no podemos saber quiénes pagan más y quiénes pagan menos? Parto del supuesto entonces aquí de que dar acceso a la información, pero sobre todo dar explicaciones de las reservas, son dos elementos fundamentales de la justicia tributaria también. Realmente la raíz, en teoría del derecho de acceso a la información, la raíz del acceso a la información, como ya lo decía John Ackerman, no tiene que ver necesariamente con una teoría democrática, sino que surgió de la demanda ciudadana para exigir acceso o para exigir más información a los sistemas burocráticos anquilosados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente, en una resolución de septiembre de 2006, sostuvo que es a través de la garantía del derecho de acceso a la información que los ciudadanos ejercen el control democrático de las gestiones estatales, de forma que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a la función pública. Esto desde el punto de vista de derechos humanos, ¿no? Pero también para quienes tienen un punto más realista sobre el acceso a la información, no responde tanto a valores como por ejemplo de los derechos humanos, sino que responde la necesidad de acceder a la información a cambios de la estructura de poder del Estado. En palabras de Robertson, la secrecía no es un asunto de convicción, sino el balance del poder entre diferentes fuerzas dentro de un sistema político. Entonces el derecho de acceso a la información es más bien una obligación y el deber de dar explicaciones de los actos de gobierno en el marco de la llamada rendición de cuentas. Y desde este punto de vista, habrá que observar que el gobierno realmente da explicaciones cuando se trata de negar información sobre los ingresos. Veamos esto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, son de las dependencias del Ejecutivo que reciben y han recibido desde la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información más solicitudes por encima de muchísimas otras. Hasta el mes de agosto, la Secretaría de Hacienda recibió 9.832 solicitudes de información, solo por abajo del INS, que ocupa el primer lugar en esta lista con 19.012 solicitudes. El SAT ha recibido 4.525. Todo esto según los datos del Sistema de Solicitudes de Información que publica el IFAI. Por lo pronto sabemos que hay una demanda amplia de la ciudadanía por conocer la información tributaria. Hasta ahí estamos todos de acuerdo y las cifras lo demuestran. Bueno, según algunas investigaciones interesantes, para ver más a detalle estas solicitudes de información, dos investigadores, Jonathan Fox y Lily Height, han encontrado que durante el 2005 y el 2006 ha existido en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en particular una tendencia creciente de declarar la información como inexistente o declararse de plano incompetente para responder a solicitudes de información que tengan que ver con el sistema tributario. Los investigadores sostienen que la gran mayoría de los recursos presentados al IFAI, inconformándose sobre las respuestas de la Secretaría de Hacienda, tienen que ver precisamente con contabilidad gubernamental y con la gestión pública. Es decir, no se inconforman sobre cuánto gana el funcionario, cuáles son mis obligaciones como contribuyente, sino se inconforman precisamente contra aquellas donde la toma de decisiones influye a la política nacional fiscal. Y bueno, haciendo exploratoriamente, como lo vuelvo a repetir, una búsqueda sobre las bases de datos de las solicitudes de información que se han generado, pues conozcamos un poco sobre ese universo que ya les conté de la demanda de solicitud de información por parte de ciudadanos. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos sobre los temas
de multas, procedimientos administrativos, inspecciones domiciliarias. Cuando se presentan solicitudes de información sobre estos temas, especialmente sobre denuncias recibidas por la Procuraduría General, por la Procuraduría Fiscal, las sanciones económicas o las denuncias penales, todas ellas son consideradas como reservadas por 12 años por la Secretaría de Hacienda. En estos casos solamente es posible conocer estadísticas sobre el proceso, como el número de visitas domiciliarias practicadas en cierto año o el número total de procedimientos administrativos, pero solamente en términos generales. Sin embargo, en los casos donde los solicitantes piden los nombres de otros contribuyentes a los que se han hecho condonaciones, investigaciones fiscales y otros mecanismos de revisión, en todos los casos, todos, se reserva la información bajo el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que establece claramente el secreto fiscal, y sobre el artículo 14 de fracción segunda de la Ley de Transparencia, que también reitera el secreto fiscal. Incluso me llamó la atención una pregunta sobre un solicitante donde pedía conocimiento de cómo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detecta a los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones y cómo selecciona a los contribuyentes que serán sujetos a una auditoría por parte de la Secretaría. Leo textualmente esta pregunta. A esta pregunta, interesantemente contestó la autoridad, bueno, está reservada por 12 años, con base en el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia, en virtud de que su difusión puede causar un serio perjuicio de las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, en este caso las fiscales, ya que se afectará a la recaudación de las contribuciones al hacer pública la información puntual, oportuna y suficiente que tiene y obtiene la autoridad fiscal respecto de los contribuyentes morosos o incumplidos, lo que le impedirá combatir con éxito la evasión fiscal por esa divulgación. Aquí la autoridad, en un intento de explicación, no nos explica, realmente no nos dice cómo afecta en su éxito por combatir la evasión fiscal, conocer cuáles son los criterios bajo cuáles los hace. Y esa es pues nada más una solicitud de alguien que en el 2004 preguntó, osó preguntar en ese caso. Igual, en cuanto al tema del registro fiscal federal de contribuyentes, pues las personas que solicitan información general o estadística generalmente lo obtienen, pero aquellas que se van un poquito más a lo específico sobre el estatus fiscal, domicilio de otros contribuyentes, sean personas físicas o morales, las negativas de información siempre son basadas bajo el Código Fiscal nuevamente. Así que el contribuyente no puede saber si otros contribuyentes se encuentran al corriente con sus obligaciones o no, tampoco puede saber los montos de los adeudos, ni siquiera las claves de registro. Bueno, más allá de la pregunta sobre si debería de conocer toda esta información o no, yo quiero llamar hoy la atención sobre el tema de las explicaciones y por qué se reserva esta información, incluso en una selección de 1.628 solicitudes que hemos revisado la doctora Ríos y yo en una investigación que llevamos a cabo. De esas solicitudes, 167 fueron negativas de reserva por parte del SAT y la Secretaría de Hacienda. Y de esos 167, en un solo caso, la autoridad motivó su negativa. Y en ningún caso explicó el daño posible que causaría la revelación de la información aplicando una prueba de daño. De tal forma que parece que, bueno, la prueba de daño no es una práctica para nada común y corriente, ni tanto en el IFAI, ni tanto en los comités de información. Eso no se encuentra en México, todavía no ha llegado, se está todavía de viaje. Ciertamente lo que falta en esta materia pues son pruebas, explicaciones y argumentación sobre la motivación de esto. Si bien no estoy proponiendo, bueno, que se evada, que se reforme y se eliminen estos preceptos de secreto fiscal, sí estoy proponiendo que se explique realmente con una prueba que muchos estudiosos han definido
ya en este contexto del acceso a la información. Sería lo único, desde mi punto de vista, que realmente garantiza que estas explicaciones sean razonadas por la autoridad y que realmente vayan conforme a derecho. Según López Ayón, en sus estudios sobre la prueba de daño, solamente el IFAI, en unos lineamientos publicados en el Diario Oficial del 18 de agosto del 2003, aclaró que en esta prueba se tendría que justificar la existencia de elementos objetivos que permitan determinar si la difusión de la información causaría un daño presente, probable y específico. Pero bueno, el IFAI y muchos comités de información han tenido un enorme problema en definir qué es un daño presente, probable y específico, lo cual nos deja todavía sin una explicación de por qué daña conocer esa información y por qué no la podemos conocer. En conclusión, el acceso a la información es limitado en México significativamente, además por el secreto fiscal, y desafortunadamente sobre este límite la autoridad no da mayores explicaciones ni elementos concretos y objetivos que justifiquen, a la luz de todos los contribuyentes, la necesidad de reservar la información. El acceso a la información tributaria, sobre todo cuando se refiere a las obligaciones sustantivas de la autoridad fiscal tributaria, hoy en México consiste en generalidades y estadísticas. Se niega acceso a la información a preguntas específicas que realmente permitan conocer quién cumple y quién incumple con sus impuestos y sobre todo conocer cuáles son los criterios y las acciones de la autoridad para ejercer las políticas fiscales. Bueno, yo agradezco muchísimo la invitación nuevamente y gracias a ustedes por permanecer en este enorme seminario y estoy a sus órdenes en la sección de respuestas y preguntas. Muchísimas gracias, doctora Irma Isaja Luna. Voy a dar lectura al currículum de la doctora Irma Erendira Sandoval Ballesteros. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y Transparencia, doctora en Ciencia Política por la Universidad de California, licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM y maestra en Ciencias Políticas por la Universidad de California, Santa Cruz. Experta en temas de fiscalización, corrupción, transparencia, leyes de acceso a la información y rendición de cuentas. Ha sido consultora para el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, The Open Society Institute, The Budget and Accountability Project, The Global Integrity y la Cámara de Diputados. Sus textos han sido publicados por el Fondo Cultura Económica, la Revista Mexicana de Sociología, la Revista Perfiles Latinoamericanos, la Administrative Law Review, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la revista Quórum. Su libro más reciente se titula Corrupción y Transparencia, debatiendo las fronteras entre el Estado, mercado y sociedad. Le damos el uso de la voz a la doctora Irma Erendira Sandoval. Muchas gracias, doctora Gabriela Ríos Granados, por la invitación que me honra en este importante foro. Yo voy a platicarles sobre un trabajo que recientemente he elaborado para la Auditoría Superior de la Federación y que tiene que ver con la opacidad financiera en el caso de los fideicomisos, los fondos, los fideicomisos y los contratos análogos. Una de las conclusiones principales de este trabajo este trabajo está incluido en una colección importante de la auditoría que se llama Los Cuadernos hacia la rendición de cuentas, y lo recomiendo ampliamente, no por este texto sino por los otros que también me anteceden. Una de las conclusiones básicas es que la transparencia y la rendición de cuentas en materia financiera constituyen dos de las asignaturas pendientes en el proceso democratizador en México, que ella, la doctora Isa y el doctor John Ackerman nos referían. Es decir, este fortalecimiento de la transparencia, este fortalecimiento de la rendición de cuentas,
que está siendo hoy consolidado a través de nuestro derecho a la información no se han traducido en el aspecto de la opacidad financiera que todavía reina en gran medida en nuestro país. El caso de los fideicomisos es, sin lugar a dudas, uno de los más llamativos en este aspecto. Como ustedes saben, los fideicomisos son figuras jurídicas que bien podrían servir para favorecer el ahorro, favorecer la inversión, favorecer, digamos, los fines concretos que se establezcan en ellos. Pero etimológicamente, incluso esta palabra fideicomisos viene de los vocablos fides, que expresa fe o confianza, y comitere, que significa comisionar. En este caso, un fideicomiso sería alguien o algo, básicamente una figura en la que uno deposita su confianza. Sin embargo, como todos sabemos, el ejercicio de los asuntos públicos no puede estar basado en la confianza, sino, como ya se ha dicho también aquí, sobre la base de la responsabilidad pública, sobre la base de la rendición de cuentas y el acceso a la información. Y lamentablemente los fideicomisos en nuestro país, sobre todo cuando involucran recursos públicos, que es lo que nos importa aquí, se han caracterizado por la opacidad más total. En el sexenio pasado, para marzo de este mismo año ya los datos arrojan cifras alarmantes. Actualmente se encuentran vigentes 589 fideicomisos que manejan recursos por más de 260,000 millones de pesos. Entonces, la cifra en sí misma puede ser cualquier cosa, pero si la comparamos con el Producto Interno Bruto, esta cifra equivale a casi 3 puntos porcentuales del PIB. 3 puntos del PIB que están encapsulados en estas figuras y que, por desgracia, en su gran mayoría no cuentan ni con el control ni con la supervisión adecuada, sobre todo tratándose de los recursos públicos que se encuentran en ellos involucrados. La definición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una tesis relevante nos regala sobre el fideicomiso, no la voy a leer, la puse aquí en esta presentación para tenerla presente mientras explico dos de los subrayados que puse aquí, dos de los temas que a mí me llamaron mucho la atención. En primer lugar, la misma Suprema Corte de Justicia nos reconoce públicamente que el fideicomiso es un negocio, simplemente un negocio jurídico, ¿verdad? Por medio del cual se constituye una figura, es decir, un mero contrato. Muchas veces se cree que los fideicomisos tienen personalidad jurídica. Sin embargo, aquí la Suprema Corte de Justicia es muy clara y está diciéndonos que no hay personalidad jurídica. Es un mero contrato sin personalidad jurídica, es un negocio por medio del cual alguien constituye un patrimonio autónomo, un patrimonio fiduciario autónomo, que es el segundo subrayado que, como ven, establecí aquí. Y ello es también llamativo porque lo que estamos viendo, se me fue para arriba el volumen, lo que estamos viendo es que se señala que los patrimonios de las partes que intervienen en el fideicomiso no tienen que ver con el patrimonio fiduciario autónomo. Aquí mismo se dice, el patrimonio es distinto de los patrimonios del fideicomitente, del fiduciario y del fideicomisario. El fideicomitente es quien lo funda, el fiduciario es la institución que maneja el dinero y el fideicomisario es el beneficiario. Pero esta situación de la autonomía del patrimonio genera problemas porque de alguna manera metafísicamente encapsula los recursos como si no estuvieran siendo manejados por alguien y para fines muy concretos.
Incluso en términos de los bancos se habla de que los fideicomisos son operaciones bancarias neutras, para diferenciarlas de las operaciones bancarias activas o de las operaciones pasivas. Entonces, esto desde mi punto de vista genera problemas porque se da la impresión de que la institución fiduciaria que recibe los bienes, que ejercita las acciones reivindicatorias de la propiedad, que maneja los recursos públicos en este caso, que los administra, que administra el patrimonio, no tiene que ver con el dinero. Entonces esta separación o esta autonomización, esta neutralidad del patrimonio debiera ser analizado con detalle. En ese sentido, hay que tener claro que la autonomía no puede ser confundida con autarquía, que la autonomía no tiene por qué ser confundida con falta de rendición de cuentas, y por ello el carácter de los recursos públicos depositados en fideicomiso tiene que estar muy claramente establecido en la ley. El otro tema que les decía al principio, de que es un negocio jurídico, tiene que ver con el asunto de los problemas laborales, por ejemplo. Muchas veces cuando se generan problemas laborales de los trabajadores que están relacionados con los fideicomisos, el hecho de que estas son contratos y son negocios y no hay una capacidad de negociación con ellos por parte de los trabajadores hace que los trabajadores se encuentren en una situación muy vulnerable en torno de sus derechos laborales, y eso también genera problemas, sobre todo pensando una vez más en el caso de los fideicomisos públicos. Los fideicomisos públicos, otro tema también importante es relacionado con lo que es en términos conceptuales del fideicomiso, es el hecho de la titularidad de la fiduciaria. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito señala que solo pueden ser fiduciarias instituciones financieras, bancos, afianzadoras, casas de seguros, casas de bolsa, sociedades financieras de toda índole, de todo tipo, almacenes generales de depósito incluso, pero el hecho es de que a todas estas entidades las une el hecho de ser instituciones de crédito, instituciones financieras. Esto es muy interesante porque en el common law que rige la figura de los trusts en el derecho anglosajón, el fiduciario puede ser no nada más una institución financiera, sino también un particular o una institución de una entidad de interés público, por ejemplo. Entonces hay más, digamos, flexibilidad y por lo tanto aplican de forma más directa todos estos tipos de avances de la democracia y de la transparencia, como son las leyes de acceso a la información, etcétera. Entonces esto es importante en el hecho de que el escudo del secreto bancario que se utiliza tradicionalmente para consolidar la opacidad financiera encuentra un terreno fértil en el hecho de que la titularidad del fiduciario por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, solo puede recaer en bancos y organizaciones afines. Entonces, decíamos que en la administración pública existen dos tipos de fideicomisos, los públicos y los mixtos, pero vamos a centrarnos en el análisis de los primeros, que son los que en realidad manejan el grueso de los recursos públicos y los ingresos tributarios, relacionados con el ejercicio de lo público. En términos de los públicos, tenemos dos tipos de fideicomisos: los considerados entidades paraestatales, que les pongo aquí del lado izquierdo, y los considerados no considerados entidades paraestatales. Sin embargo, lo interesante es que realmente ambos fideicomisos son muy parecidos en términos reales, aunque obviamente la forma en que se presentan los hace muy diferentes, sobre todo en el hecho de la supervisión y en el hecho del control y el acceso a la información. Los primeros, los fideicomisos considerados entidades paraestatales, tienen más vigilancia, pues están sujetos a
reportar sus ingresos y sus egresos, tanto en el presupuesto de egresos de la Federación cada año, como sus ingresos en el presupuesto de la Federación y sus gastos en la cuenta de la Hacienda Pública Federal. Entonces hay, digamos, un control y una vigilancia mucho más cercana. Pero los fideicomisos no considerados, entidades paraestatales, viven completamente en la opacidad. No existe información suficiente al respecto de ellos, no existen responsables bien definidos, no hay contabilidad convencional de ningún tipo y en general no se rinden cuentas sobre lo que ahí está depositado, sobre los bienes y los recursos ahí recaudados. La existencia del comité técnico, como ven en el tercer punto, es fundamental para los fideicomisos públicos, puesto que estas entidades, estos órganos, son los responsables de avalar y revisar la buena gestión del fideicomiso y de los recursos públicos. Y lamentablemente en general los comités técnicos han estado muy capturados, digamos, por intereses políticos y por, en particular por el secretario de Hacienda en turno, que por ley también, como ustedes saben, es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por ley es la única fideikomité que es capacitada para fundar los fideicomisos. Y por lo tanto hay siempre, digamos, una cercanía política con el presidente de la República y con el secretario de Hacienda y Crédito Público para designar a los miembros de estos comités técnicos. Entonces, los fideicomisos los fideicomisos públicos en general, un hecho interesante es que la mayoría de una gran parte de los fideicomisos públicos que no son considerados entidades paraestatales, cuya diferenciación básica gira en torno al hecho de no contar con una estructura orgánica análoga a una institución de gobierno, muchas veces estos fideicomisos que no reportan las estructuras análogas cuentan con estructuras del tipo, pero contratan las estructuras, es decir, contratan a los trabajadores que están realizando la gestión y la administración de los recursos a través de empresas paralelas que subcontratan trabajadores. Entonces, a través de ello, los fideicomisos que no quieren ser considerados entidades paraestatales se hacen de esta estructura necesaria para operar, pero obviamente se escudan en el hecho de que no son considerados entidades paraestatales para no informar, es decir, operan con estructura, pero no informan cómo debieran hacerlo en el sentido de contar con la estructura orgánica, la organización homóloga, digamos, a la de las entidades paraestatales. Y estas son las, digamos, estratagemas legales que caracterizan el actuar de estas entidades que no quieren estar expuestos a las exigencias de la transparencia y la rendición de cuentas. En este trabajo que les estoy comentando, hicimos una exploración de la Auditoría Superior de la Federación, de las revisiones que anualmente hace la Auditoría Superior de la Federación a los fideicomisos públicos y en particular a los constituidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque obviamente hay algunos otros fideicomisos constituidos por entidades autónomas, por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo, que no entran, digamos, en la fiscalización de la cuenta pública que la Auditoría Superior de la Federación realiza anualmente. Entonces, algunos de los hallazgos más interesantes de la auditoría quiero compartirlos con ustedes son los siguientes. Aquí esta es una tabla que refiere, digamos, los datos totales al cierre de 2003, en el cual uno de los datos llamativos es que de los 624 fideicomisos vigentes, como ustedes ven ahí en la tabla, el dato interesante es que solo 20 de los 624 vigentes son entidades paraestatales, son considerados entidades paraestatales.
y la diferencia, es decir, 604, son considerados fideicomisos de administración o o con una estructura no homóloga a la administración pública. Entonces, esto es muy llamativo, ¿no? Solo el 3.2%, es decir, solo 20 son entidades paraestatales, y más del 90%, más del 95% escapan a esta supervisión, pero solamente a través de este tipo de estratagemas que les estaba refiriendo, como no dar de alta sus estructuras análogas, no contar, elegir por no contar con un comité técnico, en fin, dándole la vuelta. Los considerados entidades paraestatales son los muy famosos, ¿no? Todos hemos oído del FOBI, del FOPESCA, el Fondo, FONATUR, FONAT, etcétera, FONACOT, es decir, fideicomisos típicos, históricos, digamos, entidades paraestatales, pero los fideicomisos más novedosos y que también manejan mayores recursos públicos, no están siendo considerados entidades paraestatales. Algunos de los, me voy a dar prisa porque todavía hay algunas cosas importantes que quiero comentar. De los hallazgos importantes de la Auditoría Superior de la Federación son la temporalidad indefinida con que han estado vigentes estos fideicomisos. El auditor superior descubrió que el 84 del total cuentan con una temporalidad indefinida. Esto es interesante porque si bien la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito señala que están prohibidos los fideicomisos que superan los 50 años, es decir, 50 años es el límite máximo que los fideicomisos pueden tener, esta misma ley abre la posibilidad de que cuando se trate de fideicomisos constituidos por Hacienda o por el gobierno público, no aplica la limitante en general aplicada a los demás fideicomisos. Entonces, si bien la temporalidad indefinida que la mayoría de los fideicomisos públicos muestra no es en estricto sensu una violación a la ley, no es un ilícito, sí es una contradicción en términos de que supuestamente los fideicomisos públicos debieran ser constituidos para apoyar un fin ilícito, dice la norma, y con un periodo de tiempo determinado. Entonces, por un lado, aprovechan la cuestión que la ley les otorga de no estar definidos, pero por otro lado, no están siendo congruentes y consistentes con lo que la regla determina de que deben de ser para un fin lícito y por un periodo determinado, además de que existe la contradicción de que hoy todos estamos de acuerdo en que lo nuevo en la administración pública, lo mejor, es tener estados adelgazados, estados mínimos, estados modernos en ese sentido, ¿no? Más tecnocráticos. Y al mismo tiempo lo que estamos viendo con esta cuestión de los fideicomisos es un engrosamiento de la administración pública, ¿verdad? Porque los fideicomisos son parte de la administración pública federal. Entonces un engrosamiento, pero un engrosamiento privatizador, un engrosamiento opaco, un engrosamiento sin fiscalización y sin rendición de cuentas de los recursos públicos depositados. Segundo punto interesante es la opacidad financiera. Bueno, eso es claro, el escudo del secreto bancario. El 46% de estos fideicomisos el 46% de los montos que están en los fideicomisos públicos se han amparado en el secreto bancario. Todos sacan la tarjetita del secreto bancario y ha sido una lucha eterna por parte de la Auditoría Superior de la Federación el esquivar este tipo de estrategias. Una tercera cuestión llamativa es la misma violación. Hoy por hoy no contamos con una ley general de fideicomisos o con un instrumento normativo de jerarquía superior que rija las cuestiones presupuestarias de los fideicomisos, y entonces tenemos que basarnos, o se basan para esto, con manuales de normas presupuestarias de la administración pública, los códigos de cada secretaría.
Pero aún con estos instrumentos menores, instrumentos jurídicos menores, no tenemos un cumplimiento al 100% de la normatividad para la inscripción, la renovación o la extinción de las claves que se le asigna a cada fideicomiso. Hay muchos ejemplos que ya no voy a repetir, a leer aquí, de cómo han fallado los fideicomisos, tanto para darse de alta como para renovar sus claves, como para extinguir incluso su operación. Pero tal vez el hallazgo más importante, más llamativo, más preocupante, es que en 2003 los fideicomisos se daban de alta nada más casi que por teléfono. Ni siquiera necesitaban los funcionarios hacer una cartita estableciendo la cuestión del fideicomiso, porque 15 fideicomisos se dieron de alta con retrasos en la inscripción que van desde 10 días, como el fideicomiso Ocean Garden Production, hasta el fideicomiso último que se dio se dio de alta año y medio después de haberse supuestamente constituido, ¿no? Y solo porque la Auditoría Superior de la Federación los descubrió y dijo, oye, ¿y esto qué? Se me olvidó decirte, oye, es un fideicomiso que se abrió pero hace 511 días, ¿no? Entonces hay recursos que han estado ahí encapsulados supuestamente en un patrimonio autónomo, entiéndase lo que se entienda por patrimonio autónomo, y por supuesto esto es muy grave porque la ley, una vez más, señala que están prohibidos los fideicomisos secretos. ¿Y qué eran estos sino fideicomisos secretos? Cuando no existía ningún procedimiento por escrito de por medio de que los hubiera dado de alta. Entonces, los fideicomisos no solamente fueron fideicomisos que violaron la normativa, sino que eran totalmente ilegales y aún así están operando hoy como el fideicomiso para la administración por el pago de medicinas y gastos médicos funerarios de la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? En fin, es muy llamativo este fideicomiso del programa Migrantes Invierte en México, que 96 días de retraso. Los casos son muy llamativos en todos sentidos. Finalmente concluyo con la propuesta que hacemos en este texto, que repito, les invito a leer con más detalle, que es una propuesta de avanzar en una ley general de fideicomisos, precisamente para escapar a esta discrecionalidad, a esta impunidad, a esta opacidad con que se manejan hoy los fideicomisos públicos, y que desde nuestro punto de vista debería incluir 7 aspectos centrales. El primero es el asunto de esta ley debería contemplar la modalidad de creación de los fideicomisos, señalando los casos en los que sí aplique la posibilidad de un fideicomiso y señalando el tipo de, los casos en los que no sea válido legalmente el establecimiento de estas figuras mercantiles. Relacionado con lo anterior es las áreas prohibidas para el establecimiento de fideicomisos. A veces hay asuntos en los que no debieran darse lugar a los fideicomisos, como por ejemplo en materia de salud. Les daba el ejemplo de los gastos de medicinas, de gastos funerarios, etcétera. Yo no veo por qué deban abrirse fideicomisos con recursos públicos en materia de salud cuando ya contamos con secretarías instancias de instituciones para la materia. Entonces, a veces hay temas en los que no es conveniente delegar a un contrato, ¿no? Como está establecido un mero contrato mercantil, responsabilidades tan fundamentales que debieran estar en el Estado. Límites, no solo en cuanto a clase y tipo de fideicomisos, sino al máximo monto de dinero público permitido, debería estar considerado por los legisladores. La fiscalización y la rendición de cuentas, esto implica básicamente la abolición de los secretos fiduciarios, bancarios, para figuras legales como los fideicomisos cuando manejen recursos públicos, y la obligación para que estos reporten sus ingresos tanto en el PEF como en la cuenta de la Hacienda Pública.
sanciones, obviamente, para los funcionarios que violen la ley, ¿no? Y aquí estamos hablando de la creación de delitos financieros especiales, de delitos especiales de opacidad financiera. Finalmente, bueno, lo de la estructura que les decía, ¿no? Cómo evaden la obligación por rendir cuentas a partir de la estructura. Entonces, la obligación por tener estructuras orgánicas, comités técnicos, estados financieros dictaminados por auditores externos, en fin, una serie de requerimientos que deberían estar establecidos todos en una ley federal de fideicomisos que es urgente para nuestros países y para las nuevas necesidades de la rendición de cuentas de nuestra nación. Muchas gracias. Voy a empezar a la doctora Irma, le paso sus preguntas y ya abrimos al coloquio de preguntas y respuestas. Por favor, le damos el uso de la voz al doctor John Ackerman. Pues rápido, tengo una aquí de Enrique Legorreta. ¿Tú estás aquí? Enrique. Pregunta, dice, si estas 10 empresas que decía que eran los que reducieron mayor cantidad de devoluciones del IVA, si ellos fueran empresas sujetas de tasa cero, no habría problema. Aquí, una de las razones por las cuales deberíamos tener esta transparencia justamente es para saber eso. Aquí lo que nos informa el auditor es que las 10 empresas fueron 5 sector automotriz, una cadena de tiendas departamentales o de autoservicios, Walmart, una de productos fotográficos, una se encuentra en la industria de la panificación y otra más en la del hierro y el acero, y la última es una institución financiera, ¿no? Entonces, no se aclara la duda, solamente se aumenta la sospecha. La segunda pregunta que me hace Enrique es, normalmente los recursos financieros obtenidos por las devoluciones son utilizados para pagar las cuentas a pagar a movedores de bienes y servicios, no necesariamente tendrían que invertirlos en bienes de capital, pues evidentemente, pero un poco la esperanza es que esas grandes devoluciones realmente, aunque sean muy escandalizantes, pueden al final de cuentas tener un impacto muy positivo, productivo en el sector privado. Y lo que estamos viendo es que no tanto, esas tablas que hemos ofrecido es que realmente, obviamente no podemos echarle la culpa a las devoluciones por la falta de inversión en capital, pero sí estamos viendo que aún con estas grandes devoluciones todavía no están invirtiendo, obviamente las están utilizando para otras cosas, pero todavía no se activa la economía y quizás este dinero podría ser utilizado mejor por el gobierno para activar la economía de otras formas, si el sector privado no está cumpliendo con su labor. Tercero, los estados financieros que se presentan en la Bolsa de Valores y ante el SAT son revisados por el mismo auditor externo. Dichas revisiones son obligatorias. Sí, yo quisiera confiar ciegamente en los auditores externos, ¿no? Pero yo detecto también una falta de regulación de esos mismos auditores externos. Uno de los grandes factores que provocó la caída de Enron, por ejemplo, y otros grandes escándalos y caídas financieras que tuvimos en los últimos años, fue justamente porque esos auditores externos sí estaban coludidos con las grandes empresas. No apunto a nadie ahorita, no tengo este dato directo en México, pero si eso puede pasar en los Estados Unidos, yo creo que también puede pasar que hay también colusión entre esos auditores y las grandes empresas, sobre todo cuando se maneja esta cantidad de dinero. Entonces, sí, es un avance, no estamos en la ley de la selva, ¿no? O sea, sí hay reglamentación, pero también hay necesidad de mayor supervisión y transparencia. Ya, gracias. Muchísimas gracias. Por favor, la doctora Isa Luna. Bueno, brevemente, Virginia Chávez, que pregunta sobre cuál es el medio para impugnar las negativas de información que no están motivadas, pues de primera instancia es el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Se interpone un recurso de revisión incluso por internet, sin necesidad de presentar argumentos demasiado elaborados jurídicamente, pensando en que cualquier persona lo podría hacer sin contratar a un abogado, y el instituto tiene la obligación de suplir la queja en todos los casos. Lo que ha pasado en esos casos es que, muchas de las negativas de información en materia tributaria pues ha dado
la razón el instituto al recurrente, lo cual, bueno, pues a Virginia tiene bastantes oportunidades de que le den la razón. Sin embargo, en caso de que reiteren la negativa de información, pues encontrará muy pocas explicaciones, como ya lo había explicado anteriormente. Y a la pregunta de Israel Santos sobre cuál sería la propuesta para que las autoridades dejasen de escudarse en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, me parece que lo que se debe de pensar primero es en un debate amplio sobre actualmente qué se entiende por secreto fiscal. En este artículo 69 además se le otorga discrecionalmente toda la autoridad a la Secretaría para que a su juicio decida qué información se da y qué no se da cuando se revelen datos personales, domicilios fiscales, en fin. Creo que es momento de discutir, bueno, ya no estamos en un estado paternalista donde gracias al Estado pues se protegerán todo nuestro derecho a la vida privada, sino que también queremos un estado donde los ciudadanos digamos, es necesario hoy por hoy conocer cuánto ha pagado mi vecino y cuánto estoy pagando yo, cuánto está pagando la señora de la esquina, en fin. Hoy es el momento para abrir el debate si queremos realmente, que son mecanismos que en otros países, pensando en Finlandia o en Noruega, pues han funcionado incluso para ayudar a la recaudación fiscal, porque entonces la exhibición pública de quién ha pagado y quién no ha pagado, pues genera una sanción moral además para aquel que no lo paga, ¿no? Entonces el vecino puede verificar si el otro ha pagado o no ha pagado, en fin. Eso además puede generar también un sistema de certezas a la hora de la contratación, un sistema de competencia como mucho más informado sobre si las empresas que están compitiendo en alguna licitación están dadas de alta o no, en fin. Es mucha más información de la que pensamos ahora que debería de estar siendo pública ya a estas alturas del partido en la reforma de transparencia y que en el artículo 69 todavía siguen a discreción de la autoridad. Me parece que además se debería de garantizar en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pues la obligación de establecer una prueba de daño, es decir, sopesar realmente y balancear el interés fiscal del contribuyente, el interés público, su derecho a la vida privada y en general esos son intereses que no están siendo ni siquiera considerados en las negativas de información. Debería de ser también una obligación para que entonces las explicaciones empiecen a tener un razonamiento lógico y no solamente una discrecionalidad completa y absoluta. Muchísimas gracias, la doctora Irma, por favor. Gracias, Gaby. Dos preguntas. El primero de Enrique Legorreta. ¿Un fideicomiso constituido por entidad paraestatal es un fideicomiso privado? Evidentemente no. Aquí lo que trataba de explicar es que los fideicomisos que manejan recursos públicos y que, como aquí dice, manejan bienes que se reportan presupuestalmente son públicos en todos casos, solo que hay diferentes clasificaciones. Los fideicomisos considerados entidades paraestatales, que son los que tienen estructuras orgánicas análogas, los no considerados entidades paraestatales y los mixtos, que de eso ya no hablamos más, abundo más en el texto. Y estos fideicomisos mixtos, que tendrían que ver más con lo que usted señala, son actos jurídicos que fundan o que instituyen las entidades federativas, no la federación, sino las entidades federativas o los particulares incluso, donde se mezclan un poco recursos públicos y privados. ¿Por qué? Porque si lo funda un particular, después las entidades o las dependencias públicas pueden otorgar subsidios o donativos, y en ese sentido se vuelven de alguna forma también fideicomisos públicos. Pero tanto los fideicomisos públicos como los fideicomisos mixtos, en este caso, han lamentablemente vivido con una opacidad muy grave, puesto que los fideicomisos mixtos tampoco se han caracterizado por la rendición de cuentas. Estos fideicomisos debieran tener muy claramente identificadas las donaciones de recursos públicos,
los subsidios que reciban, y esto no ha sido así. Entonces, la segunda pregunta de Fidel Cabrera es en qué medida se puede dar la opacidad financiera de las instituciones de crédito cuando estas están obligadas a proporcionar al SAT información. Sí, la opacidad financiera ha sido terrible y muy tradicional en nuestro país. Sin embargo, ya no me dio tiempo a hablar de las cosas positivas o de los avances que sí existen en la materia, y uno de ellos tiene que ver con la reciente, bueno, ya no tan reciente, de 2004, perdón, la reciente aprobación por la Cámara de Diputados y de Senadores posteriormente de una reforma a la ley de fiscalización superior de la Federación, en la cual se amplía la definición de las entidades fiscalizadas, y por supuesto, para incluir a fondos y fideicomisos que administran recursos públicos. Entonces, aquí ya se ha definido, a partir de esa reforma, que los mandatos o los fideicomisos que manejan recursos públicos son sujetos de la ley de fiscalización superior, y por lo tanto los bancos no pueden darnos la cuestión del secreto bancario como pretexto para no rendir cuentas. Esto obviamente ha sido también traducido en reformas que tienen que ver más con acceso a la información, pues en diciembre de 2004 el IFAI publicó lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de información relativa a operaciones fiduciarias y bancarias. Y también ahí tenemos, digamos, una avance de que el secreto fiduciario no puede ser invocado de ningún modo para negar información sobre fideicomisos. Esto obviamente estos son avances importantes que no han sido del todo hay todavía lagunas, porque se establece que el fiduciario está en la obligación de otorgar la información cuando sea solicitada por la Autoridad Superior de la Federación o el IFAI, pero solo si el fideicomitente da permiso. Entonces todavía está un poco a reserva de la buena voluntad de los funcionarios públicos y de que comulguen o no comulguen con la transparencia. Y lo que estamos señalando en el texto es que esto no debiera estar sujeto a la voluntad política de nadie, sino sujeto a la ley, a una ley federal de fideicomisos donde se establezca que no hay secreto bancario, punto, para cuestiones de fideicomisos cuando se manejan recursos públicos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Pues muchas gracias. Está terminada la mesa sobre transparencia tributaria, esta quinta mesa, con la entrega de las constancias a los respectivos ponentes, y los invitamos para que mañana asistan puntualmente a la sexta mesa a partir de las 9:30 de la mañana. Muchísimas gracias.